sino para cualquier persona. Cómo poder controlar nuestras emociones cuando tenemos que enfrentar a personas desagradables, cuando atravesamos en la vida momentos difíciles que no sabemos cómo resolver. En todos esos momentos necesitamos controlar nuestras emociones, necesitamos que nuestras emociones no se nos desboquen. Incluso en los momentos de mayor alegría, hay momentos en los que uno incluso llega a dar respuestas casi diríamos maníacas porque exagera sus respuestas de alegría, de felicidad, porque no sabe controlar sus emociones. Todo eso lo tratamos aquí en este libro. Toma las riendas de tu corazón, es decir, que tu corazón no se desboque, que tu corazón no se vuelva loco ni en un aspecto positivo ni en un aspecto negativo. Mantén la templanza, sería la frase de este libro, ¿no? Y bueno, por último, el libro Picasso, el gran narcisista, que este ya es un libro para las personas que les guste el tema, que les gusten las biografías, en este caso que les guste, por ejemplo, la pintura y quieran conocer más acerca de este personaje que fue, por un lado, un genio de la pintura que revolucionó todo el arte del siglo XX, pero por otro también un hombre maldito que dañó terriblemente a toda su familia, a todos sus amigos, a todas aquellas personas que entraron en contacto con él, a todos les provocó un enorme daño, a todos les hizo sufrir. Yolanda Dávila, hola doctor, buen día. Buen día, sí, en España, saludos de Saltillo, Coahuila, México, excelente tema como siempre. Bueno, buenas noches a vosotros, porque vosotros en América todavía estáis en la noche del día 18. Heidi Granados, buenas noches. Don Antonio, saludos desde Costa Rica. Gaby HL, buenas noches desde Ecuador. Paola, buenas noches a todos. Yolanda Dávila, disculpe doctor, tengo una hija que me pregunta sobre el taller de autoestima que va a impartir, cuál es su enfoque, gracias de antemano. Bueno, el taller de autoestima, como he comentado tantas veces, vamos a empezar una nueva edición ahora en el mes de marzo. Las personas que se quieran inscribir, voy a poner la dirección. Ahí tenéis la dirección, es antoniodevicente24@gmail.com. Explico un poquitín así por encima. En el taller de autoestima es un taller que está enfocado hacia personas que están en relaciones tóxicas o han salido de relaciones tóxicas, o personas que por su infancia sienten que una infancia tóxica ha perjudicado a su autoestima. En general, cualquier persona que tenga baja autoestima y que tenga algún tipo de relación tóxica, que tenga algún problema tóxico, ya decimos porque tratamos la autoestima, por supuesto, es un taller de autoestima y dedicamos el 90% hacia el desarrollo de la autoestima, pero hay un 10% que es cómo enfocar eso desde la perspectiva de una persona que ha tenido una relación tóxica. Esto es lo que hace que sea un taller enfocado hacia las personas que han sufrido este tipo de experiencias. ¿Qué es lo que cubre el taller? Pues hablamos desde, bueno, muchísimas cosas. Ayer todavía una persona una persona que está haciendo el taller, me escribía y me decía que nunca se hubiera imaginado que al hablar de autoestima habláramos de tantos aspectos, de tantas cosas, de tantos temas interesantes, ¿no? Porque se quedó sorprendida de que habláramos sobre la personalidad, que habláramos sobre la introspección, que habláramos sobre la asertividad. El primer paso para tener una buena autoestima es conocerse uno a sí mismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la introspección, en cómo nos conocemos, por ejemplo, en cómo solucionamos nuestros problemas emocionales, sobre cuál es nuestra personalidad, cuál es nuestro estilo personal, cuáles son nuestros sesgos. Todo eso lo vamos tratando. ¿Qué es la asertividad? ¿Cómo desarrollamos nuestra asertividad? ¿Qué aspectos físicos influyen sobre nuestra autoestima? Cómo nuestro aspecto físico, por ejemplo, sobre cómo nos comportamos, cómo las conductas no verbales, por ejemplo, influyen sobre nuestra autoestima, cómo están mandando mensajes sobre nuestra persona. También hablamos, por ejemplo, de inteligencia emocional. Dedicamos 2 módulos completos a inteligencia emocional porque la inteligencia emocional es fundamental en la interacción con otras personas y la interacción con otras personas es fundamental en el desarrollo de la autoestima. Pero sobre todo insistimos en que la autoestima es algo que se va desarrollando a lo largo de toda la vida.
no es una tarea ni de un taller, ni de una semana, ni de un año. Es algo que uno debe estar trabajando constantemente para poder ir fortaleciéndola, para poder ir sanándola. La autoestima es algo que en su proceso normal sube y baja, no siempre tenemos la autoestima alta, hay momentos en que nos vienen circunstancias que nos golpean, que nos aplastan. Ya sabéis que siempre se dice que cuando viene un problema, detrás vienen otro montón de problemas juntos. Hay ocasiones en que nuestra vida coge como una línea de cuesta abajo. En esos momentos es normal que nuestra autoestima disminuya, pero si nosotros tenemos una autoestima sana, igual vamos a ser capaces de resistir esos momentos, y en cuanto las cosas se normalicen, en cuanto todos esos problemas se vayan calmando, nuestra autoestima vuelve a recuperarse. Es algo parecido a la salud. Cuando nosotros somos personas que nos cuidamos, que cuidamos la alimentación, que cuidamos el descanso, que cuidamos el ejercicio que hacemos, en general tenemos una salud buena. Eso no quiere decir que en algún momento podamos enfermarnos, pero si nos enfermamos vamos a recuperarnos mejor que aquellos que no tienen una salud tan buena. Esto es exactamente igual que la autoestima. Cuando tenemos una autoestima sana, esa autoestima puede bajar en algún momento, pero rápidamente se va a recuperar, y mejor que una persona que no tenga una autoestima del mismo nivel que la nuestra. Esto es lo que tratamos en el taller. Son 7 meses de taller, se va pagando mes a mes para que no se haga tan costoso, y realmente las personas que lo han realizado han experimentado una transformación en su vida, porque han entendido cuál es el camino, cuál es la manera de fortalecer su autoestima. No quiere decir que a lo largo del taller vayan a terminar con una autoestima altísima, sino que van a saber qué es lo que tienen que hacer para mantener a lo largo de su vida una autoestima alta. Van a aprender todo este tipo de técnicas de control emocional, por ejemplo. Van a entender lo que es la asertividad, cómo desarrollar la asertividad, cómo aprender la inteligencia emocional, y por supuesto también vamos a tratar el tema de la autoestima a fondo, qué es el autoconcepto, qué es la autoimagen, qué es el amor propio, todo este tipo de cosas tan importantes dentro de lo que es la autoestima. Las personas que estén interesadas en hacer el taller de autoestima pueden dirigirse al correo Antonio de Vicente 24 que he citado anteriormente, y pedir simplemente, indicarme de qué país me escriben, por favor, para después ver un poco, tener registrada a la persona, el nombre completo, y decirme que tienen interés en hacer el taller de autoestima. Yo les anoto en la lista y les vamos a ir mandando información, de forma que los últimos días del mes de febrero tienen que decidir si quieren hacer el taller, y ya está. Hemos hecho una limitación de 20 personas por cada grupo, por cada edición, ya que a veces los grupos son demasiado numerosos y es muy difícil de manejarlos, ya que todo esto, ya sabéis que las personas que hacen el taller tienen una vía directa de comunicación conmigo a través de correo electrónico, mediante el cual me pueden ir haciendo todas las consultas que quieran sobre el taller. Hay veces que son demasiadas consultas que a mí no me da tiempo a contestarlas todas, con lo cual hemos limitado el número a 20. Así que serán los primeros 20 que acepten hacer el taller. Vamos en el orden en el que las personas se van inscribiendo, pero no hay ningún problema. Si al final superaran los 20, los que superaran esa cantidad pasarían a la edición del mes de abril, para tratar de agruparlo todo. Así que no hay ningún problema. El que quiera hacer el taller al final lo va a hacer, no va a haber ningún problema. Gaby HL, una pregunta, por favor. ¿Cómo ayudar a una mujer que quiere a la fuerza que el padre narcisista de su hija esté en la vida de la niña, aunque él reniega de la niña y ella lo sabe? ¿Cómo ayudar a una mujer que quiere a la fuerza que el padre narcisista de su hija esté en la vida de la niña, aunque él reniega de ella y ella lo sabe? Bueno, yo creo que cuando un padre o una madre quiere algo para su hija, está en su derecho. Yo creo que a veces las personas de fuera queremos ayudar a personas que no quieren que se les ayude. Siempre en psicología hablamos de que este es uno de los problemas esenciales de la psicología, que es que sin la participación del paciente, sin la voluntad del paciente, no hay terapia, no hay ninguna posibilidad de hacer nada. En este caso ocurre lo mismo. Tú lo que puedes hacer es conversar con esa madre, tratar de razonar, tratar de explicarle la situación que se da, pero nada más, porque si la madre
considera desde su conciencia, desde sus valores, que el padre, aunque sea narcisista, debería participar en la educación, en la formación de la niña, pero de todas formas, bueno, en este caso, como dices que el padre no quiere tener ningún tipo de relación, realmente no se va a dar eso, ya que el padre tampoco quiere participar en este proceso. Así que yo creo que en esos casos lo mejor es no meterse en la relación de otras personas, dejar, si en algún momento estar a disposición, si en algún momento esa madre quisiera hablar contigo, quisiera pedirte consejo, te lo pediría, pero yo creo que es mejor no meterse en esa relación porque al final siempre ese tipo de intervenciones terminan mal porque esa madre va a terminar enojándose contigo y va a terminar distanciándose más, con lo cual después ya no vas a poder ayudarla y no vas a estar ahí a su disposición. Entonces lo mejor es lo mismo que ocurre cuando hay una persona que convive con un narcisista y que no quiere reconocer que esa persona es narcisista. Hay veces que o bien una hermana, o bien una madre, o bien una amiga, tratan de convencerla y eso es vano, ¿no? O sea, la persona tiene que darse cuenta por sí misma de la situación, tiene que comprender por sí misma la situación y ahí es en donde ya esa persona puede tomar medidas, puede reaccionar, pero hasta que uno no llega al convencimiento, yo sabéis que soy de la opinión de que hay que dejar que cada persona haga lo que quiere hacer, hay que permitirles a las personas no tratar de manipularlas ni influirlas, todos somos adultos, todos sabemos dónde estamos, lo que hacemos, por lo tanto, si yo no tengo la experiencia suficiente, ya la adquiriré precisamente viviendo para poder tomar las decisiones que me corresponden y eso es lo que nos toca a cada uno. Así que yo creo que lo mejor es que no intervengas, que estés ahí a su disposición, que seas la amiga de esta persona o que estés próxima para si en algún momento ella quiere consultarte, quiere hablar contigo, que pueda hacerlo, pero nada más, pero sin intervenir. Dor, gracias, jajaja, el narcisista patriarca les agradece mucho el tiempo que le dedican. Dor, gracias. Bueno, aquí hemos encontrado a un simpático. Antonio Vicente, Alejandra Bosch, gracias desde Barcelona. Heidi Granados pregunta ¿por qué el narcisista presenta un loco enamoramiento a una adolescente, una jovencita, siendo que él es un mayor adulto? ¿Qué es lo que siente? ¿De verdad se enamora de una mujer así? Bueno, Heidi, hemos dicho en muchas ocasiones que los narcisistas no se enamoran. Los narcisistas, para ellos, esto es una estrategia bueno, podríamos decir, sí se enamoran, pero no aman. No, pueden entrar en ese proceso del enamoramiento, que es un proceso químico, pero bueno, hay muchos hombres a los que les gustan las jovencitas, o sea, no es una cosa lo mismo que hay muchas señoras mayores a las que les gustan los jovencitos, no es algo normal. No sé, me dices una adolescente. Bueno, una adolescente puede ser realmente ya una mujer, porque hoy en día hay adolescentes que parece que tienen 20 años, ¿no? Realmente el grado de desarrollo, al menos físico, de algunas niñas y algunos niños es tremendo. Hay niñas de 14 o 15 años que parecen auténticas mujeres. Entonces, en ese sentido, sí pueden resultar atractivas a un hombre que tenga más edad que ellas o que tenga... Pero de todas formas, para un narcisista puede ser un trofeo, puede ser una presa, puede ser una forma de demostrar su capacidad de seducción al seducir a una persona jovencita. Y después, respecto a si puede existir este enamoramiento, por supuesto, el narcisista conoce las técnicas para poder encantar a una persona, para poder maravillar a una persona, para poder conquistarla. Una chica joven se puede dejar deslumbrar muy fácilmente, ya sea por el dinero, ya sea por el prestigio, ya sea por muchas cosas, porque son niñas que en realidad no tienen experiencia y que son fáciles de manipular y de manejar. Así que es algo frecuente que ocurran este tipo de cosas y bueno, es algo habitual, ¿no? En todo caso, si tienes algún tipo de relación, ya seas la madre o lo que sea de esa niña, pues siempre, bueno, se puede conversar con ella, pero como comento siempre, sin enfrentarte, sin violentarte con ella, porque si no al final conseguimos lo contrario, que es que esa persona se distancie de nosotros y entonces ya no vamos a poder ayudarla. Sizo Azul, hola desde Chicago, gracias Antonio por su ayuda. Paola Sizo, hola Besaida, Paola Besaida. Rosita, buenos días maestro. Mónica Guerrero, hola a todos. Risa de Bajra,
Profesor, buenos días a todos en todas partes. De hecho, tiempo preparándome voy a tener... Llevo tiempo preparándome, voy a tener que hablar con ella para mis documentos y ver si puedo ver a mis hijos y finiquitar el divorcio. Ánimo. Bueno, pues te damos mucho ánimo para que enfrentes esa situación difícil que te queda por delante. Paola, señor Antonio, yo he experimentado que los narcisistas saben leer cualquier fallo en la autoestima de sus víctimas, aunque ninguna persona tiene una autoestima invencible y usan así a las personas. Efectivamente, Paola, siempre lo hemos dicho que con un narcisista lo mejor es alejarse de ellos. Convivir con un narcisista no tiene ningún sentido, no tiene ninguna finalidad, al final siempre sales perjudicado. Ellos son expertos en buscar tus errores, en buscar tus puntos débiles y atacarte por ahí. Tú puedes tener una autoestima muy fuerte, que ellos siempre van a encontrar el punto donde hacerte daño, donde hacerte sufrir, y poco a poco van a ir socavando esa autoestima o esa fortaleza que tengas hasta destruirla. Así que lo mejor en el caso de los narcisistas es alejarse de ellos lo más rápido posible, es terminarse esa relación, romper con ellos. Por eso hablamos siempre de que lo mejor en estos casos es el contacto cero, romper definitivamente con el narcisista y alejarse. No tiene sentido permanecer en una relación de esa naturaleza, ni siquiera cuando hay hijos. Esto es un tema del que hablamos en este libro que va a salir el mes próximo de Hijo de Narcisista. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo comenté antes, que esta semana ya va a salir el libro del narcisista encubierto, ese libro que toca esta semana que viene, y después como en 3 semanas o un mes aproximadamente va a salir el siguiente libro que va a tratar sobre los hijos de narcisistas. Vamos a tratar a fondo ese problema, vamos a hablar de por qué ocurre con estos hijos, qué alternativas hay dentro de la familia, qué ocurre cuando estos hijos son adultos, cómo tienen que enfrentar estas dificultades que aparecen, estos traumas que sufren por ser hijos de narcisistas, cómo es la dinámica dentro de una familia narcisista y por qué perjudica tanto a estos niños y quién puede hacer algo por ayudarlos en estos casos. Así que va a ser un libro realmente muy, muy interesante. Chile, buenas noches, don Antonio, muchas gracias. ¿La baja autoestima afecta a lograr enamorarse? ¿Influye en esto? Por supuesto que sí, la autoestima influye en todo. La autoestima es el cariño que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, es el, por decirlo de una forma muy simplificada, es la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos. Por lo tanto, si nosotros no nos valoramos, las otras personas no nos van a valorar tampoco. Tú date cuenta que siempre cuando nosotros valoramos a otra persona, también tenemos muy en cuenta la apreciación que ella tiene de sí misma. A ti, normalmente, a nosotros en general, nos atraen, nos gustan las personas que tienen una autoestima fuerte, porque sentimos que ellas se quieren. Si percibimos que esa persona se quiere, adquirimos nosotros un concepto elevado de esa persona. En cambio, cuando nos encontramos con una persona que no se respeta a sí mismo, que constantemente está dando una imagen deplorable de sí misma, que no tiene confianza en sí, que no tiene amor propio, normalmente tampoco nosotros sentimos eso por esa persona. Entonces es fundamental la autoestima en el desarrollo de las relaciones, en el enamoramiento, en todos estos procesos es fundamental. Por eso las personas que tienen baja autoestima caen muy fácilmente en manos de los narcisistas, porque también los narcisistas perciben que esa persona tiene baja autoestima y que es muy fácil de controlar, que es muy fácil de manejar. Las personas que tienen una autoestima fuerte son personas que tienen amor propio, son personas que conocen sus límites, son personas que han desarrollado su asertividad, con lo cual son personas que son muy difíciles en meterlas dentro de una relación tóxica, porque en el momento en que tú vayas a faltar al respeto de esas personas, que vayas a desvalorizarlas, que vayas, precisamente como son personas que tienen conciencia de su propio valor, no lo van a permitir, van a fijar unos límites, te van a apartar, te van a separar, con lo cual la autoestima es la columna vertebral del desarrollo de una persona, del desarrollo sano de una persona, así que es fundamental. Juan Carlos Turey, hola maestro Antonio, actualmente la ex narcisista me quiere ver destruido, ya me amenazó mi integridad enviando a gente pagada,
mi vida de superación excelente y contacto cero en absoluto. ¿Algún consejo? Pues que cojas la mayor distancia posible de ella, que sigas con el contacto cero hasta que esa persona se aburra de querer conquistarte o de querer hacerte algún tipo de daño o lo que sea. Si es necesario, pues desplázate a otro lugar, a otra provincia, a otro país, lo que sea, pero con los narcisistas cuanto más lejos mejor, y en este caso pues casi hasta me da la impresión de que estamos hablando de una persona psicópata, ¿no? Porque si te envía formas, o sea, personas que amenazan tu integridad, yo creo que ahí ya estamos hablando más de una psicopatía que de un narcisismo, ¿no? Risa de Bagdad, tengo la oportunidad de una segunda vida cuando reconozco que solo tengo una, 35 años, desde cero, sin documentos, sin nada, es posible, gracias Antonio, gracias, es duro, sí, y que un respiro a la vez. Por supuesto que siempre hay esa oportunidad de una segunda vida, de una segunda etapa, una vez que uno termina con el narcisista, una vez que uno supera estos momentos, estas situaciones de dificultad, por supuesto que hay una oportunidad de esa segunda vida. Lo que es muy importante, siempre lo decimos, es que hay que aplicar un contacto cero firme, hay que alejarse de esa persona y uno tiene a partir de ahí que tratar de desarrollar su autoestima, tratar de recuperar su propio valor, su amor propio. Es muy importante recordar esos sueños que teníamos en la infancia, esos deseos que teníamos en la infancia, qué era lo que, en la infancia, en la juventud, qué era lo que queríamos ser, con qué soñábamos, y todo eso tratar poco a poco de ir haciéndolo realidad, que no quiere decir que se vaya a hacer realidad, pero que sí nos va a marcar el camino, la dirección en la que tenemos que ir. Uno recuerda pues que quería trabajar en tal sector, recuerda que quería tener tal tipo de vida, que quería tener tales amigos, quería viajar, quería dedicarse a hacer deporte, quería dedicarse a determinadas artes como hobbies, como aficiones. Todo eso se puede ir desarrollando, todo eso se puede ir creando, la persona puede ir creciendo a partir de esas ilusiones y esas son las que le van a marcar el camino que tiene que seguir. Por eso yo siempre digo que es muy importante recuperar todos esos sueños para tratar de hacerlos realidad una vez que uno ha salido de esa relación tóxica, porque eso le va a marcar, le va a dar sentido a la vida de uno una vez que sale de ese tipo de relaciones. Araceli Rubalcaba, saludos desde Guadalajara. Bueno amigos, vamos a pasar al tema que traemos hoy. Ya como digo, es aprende a manejar tú al narcisista. Como comento, bueno, todo lo que yo hablo, siempre os digo, no es conveniente convivir con un narcisista. Siempre cuando uno se encuentra en una relación tóxica, tiene que lo más pronto posible tratar de terminarla, claro, dentro de las posibilidades de cada uno. Hay circunstancias muy complicadas en la vida en donde una persona depende emocionalmente, depende económicamente, depende socialmente de esa persona. Entonces hay veces que es difícil alejarse, hay veces que la persona no tiene, a veces está completamente destruida, tiene su autoestima por los suelos, es incapaz de hacer frente a las situaciones. Entonces todo eso requiere un proceso que a veces es un poco más largo de lo que desearíamos, ¿no? Pero sí que tiene que tratar de alejarse. Cuando hablamos de cómo aprender a manejar a un narcisista, no estamos diciendo que uno tenga que convivir siempre con un narcisista y que por eso deba aprender a manejarlo, sino que mientras uno trata de alejarse del narcisista, mientras uno trata de preparar la situación para poder irse, mientras uno trata de solucionar esos problemas, pues tiene que convivir con el narcisista. Posiblemente la piedra gris sea algo demasiado fuerte emocionalmente porque requiere un distanciamiento, requiere hasta cierto punto un enfrentamiento, porque esa frialdad emocional que lleva la piedra gris, la técnica de la piedra gris, también supone que va a haber una respuesta por parte del narcisista. Ya sabéis que siempre hablamos de la técnica de la piedra gris para distanciarse emocionalmente del narcisista, pero ya digo que esto también significa un enfrentamiento, porque dejamos de responder al narcisista, él se da cuenta y va a tratar de evitarlo, con lo cual igual se va a dar al principio al menos una especie de reacción violenta por parte del narcisista. Para evitar eso, por ejemplo, en algunas circunstancias en las que no queremos entrar tan a lo extremo, ¿no? Tan a lo fuerte con la piedra gris, podemos utilizar esas técnicas que vamos a ver hoy para aprender a convivir con el narcisista, a manejarlo de forma que el daño que nos haga sea el menor posible.
Por supuesto, la vida con un narcisista nunca va a ser feliz en el sentido de que sea una vida que deseemos para nosotros. Por supuesto que puede tener esos momentos de esos refuerzos positivos que se dan ocasionalmente, que los da el narcisista para tratar de crear esa adicción en una persona, tratar de que la persona no se aleje, pero en el fondo no es una vida que nosotros deseemos, no es una vida que nosotros queramos tener junto al narcisista. Bueno, pues vamos a ver un poco todos esos pasos o esas técnicas que tenemos que ir aplicando para tratar de convivir con un narcisista, tratar de manejar nosotros la situación para evitar que nos haga daño. El primer aspecto sería tratar de establecer unos límites saludables. Esto tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la asertividad, que es precisamente eso, el fijar esos límites, el no permitir que la persona nos avasalle, nos domine, nos controle, nos humille, ¿no? Los narcisistas normalmente tienen una serie de actitudes, de técnicas, de comportamientos que nos hacen daño, que nos resultan dolorosos, como pueda ser, por ejemplo, pues ponerte apodos, insultarte, amenazarte, gritarte, echarte la culpa a ti de todos los problemas, criticarte o burlarse de ti por cualquier rasgo físico, por cualquier error que hayas cometido, por cualquier defecto que tengas, por cualquier circunstancia. Exigirte, esto es algo muy habitual, que hagas cosas por él, hacerte chantaje emocional para conseguir que hagas eso que él quiere, por ejemplo, que le prestes dinero, que le reemplaces en cualquier situación, mentirte constantemente y después negarlo más adelante, triangular y tú ser consciente de que te están triangulando y que tratan de ponerte celoso o celosa. Bueno, todos estos comportamientos que nos hacen tanto daño tenemos que tratar de frenarlos fijando unos límites, diciendo no, 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 yo no voy a permitir que se dé esto, con tranquilidad, con calma, explicarle al narcisista que no estamos dispuestos a tolerar este tipo de comportamientos. Este sería el primer paso para tratar de ir frenando esa situación, para tratar de ir frenando, tratar de ir logrando que no nos llegue a nosotros el daño que nos provoca el narcisista, sería una primera medida. Como siempre digo, el narcisista nunca va a dejar de intentarlo, nunca va a dejar de persistir en ello, con lo cual esto va a ser una batalla prolongada, pero así al menos podríamos tratar de convivir con este narcisista hasta que la situación se vaya arreglando, hasta que podamos solucionar esos problemas. Ya digo que esto es algo temporal, esto no es algo de por vida, nunca podemos plantearnos tener una vida al lado del narcisista como principio, ¿no? Como razón de ser de nuestro proyecto de vida. En segundo lugar, expresarle nuestros límites, estos límites de los que hablamos, de una manera directa. No sirve de nada poner malas caras cuando nos trata mal, no sirve de nada enojarse, no sirve de nada, porque en esos casos estamos haciendo precisamente lo que el narcisista espera. Cuando él hace todos estos malos tratos, cuando él hace todas estas humillaciones, todas estas vejaciones, estas faltas de respeto, lo que busca precisamente es enojarnos. Si nosotros nos enojamos, si nosotros damos respuestas de ira, si nosotros damos respuestas agresivas, lo que estamos es respondiendo tal como el narcisista espera que lo hagamos. Con lo cual, lo correcto es precisamente lo contrario, es expresarle nuestros límites o decirle nuestra opinión al respecto de una forma tranquila, de una forma sosegada, sin entrar en violencia, sin ira, sin agresividad, sin enfados, sin ningún tipo de todas estas cosas, sino hacerlo de una forma realmente tranquila. Por ejemplo, imaginaros que estáis conversando con el narcisista y el narcisista, como ve que no tiene razón, como ve que no está ganando la conversación, empieza a levantar el tono de voz, empieza a levantar los brazos, que es un signo típico de agresividad. En ese momento hay que parar la conversación y decirle, mira, lo siento mucho, yo si vas levantando la voz, yo no voy a seguir hablando contigo, yo no quiero hablar a gritos, si levantas los brazos, yo no voy a hablar contigo, si te aproximas demasiado a mí, que es otro signo de amenaza, tampoco voy a seguir hablando contigo. Y si él insiste y él persiste en esas conductas, simplemente uno se da la vuelta y se va. Esa es una de estas formas de fijar límites, de dejar las cosas claras. En otra ocasión él puede empezar a decir cosas que son falsas, por ejemplo. Entonces, muy tranquilamente uno puede decir, mira,
todo eso que estás diciendo tienes que darme las pruebas de lo que estás diciendo. Por ejemplo, pueden estar hablando de que una amiga tuya te está traicionando, que te está engañando. Entonces son cosas que tú en principio percibes como falsas, que está dando el narcisista como que son ciertas. Entonces en ese momento tienes que tranquilamente decirle, mira, si tú vienes a hacer acusaciones, tienes que demostrarlas, tienes que decirme por qué estás acusando a una persona, pero tú no puedes acusar sin tener pruebas, no puedes venir a tratar de ponerme mal con un amigo, con un familiar, con una persona a la que yo quiero, sin venir con unas pruebas claras que me convenzan a mí, así que por favor no continúes por ese camino. Bueno, todo esto con educación, con respeto, para tratar de frenar a este narcisista. En tercer lugar, nosotros, como hemos visto al principio, tenemos que poner unos límites claros, tenemos que poner unas reglas de conducta de relación con el narcisista, pero después es muy importante que esas consecuencias o que esos límites se respeten y se cumplan. Si yo digo que no voy a continuar con la discusión si el narcisista eleva la voz, es esencial que no continúe la discusión, que no caiga en la trampa de tratar de responderle levantando yo la voz o de que me deje arrastrar por esa emocionalidad en la que siempre te quiere meter el narcisista, que sabéis que los narcisistas son expertos en involucrarte en discusiones, en provocar situaciones que rompen tu estabilidad. Tenemos que tratar de ir aprendiendo con la experiencia, de ir dándonos cuenta de las señales que nos avisan de esas situaciones para tratar de evitarlas, para tratar de no caer en su trampa, no entrar en esa emocionalidad, en esa guerra de sentimientos en donde al final nosotros siempre somos los perjudicados porque estamos luchando contra un experto en esta guerra sucia, en esta guerra de emociones y de egos. En cuarto lugar, siempre tienes que tratar de anticipar los cambios, tienes que aprender cómo es esa dinámica de las discusiones, tienes que aprender cómo es ese ataque que el narcisista constantemente hace a esos límites que tú le fijas. Si te das cuenta, el narcisista siempre actúa de unas formas, tiene unos patrones de conducta muy similares. Siempre, por ejemplo, cuando quiere provocarte una discusión, empieza por cosas sencillas, empieza con pequeños ataques para conseguir una reacción tuya. Cuando tú reacciones de cualquier manera, enseguida va a empezar a decir que eres tú quien le está atacando, que eres tú quien ha provocado esa situación, de forma que tú tratarás de responder más fuerte, a su vez él va a aplicar mayor agresividad. Entonces es como una persona que ha encendido un fósforo, una cerilla, al lado de un bidón de gasolina, al final todo termina estallando. Estos son patrones que se repiten, las conductas de los narcisistas siempre utilizan pautas ya establecidas. Si te fijas un poco, tienes un poco de experiencia de la vida con esa persona, te vas a ir dando cuenta de cuáles son todos esos artilugios que emplea para provocarte. Así que es muy importante que aprendas a anticipar esas cosas, que te des cuenta cuando él está pretendiendo provocarte, cuando él está pretendiendo humillarte, cuando viene con ganas de gresca, de guerra, para que lo evites, sobre todo, para que fijes tus límites y tú tengas la tranquilidad, la serenidad para poder enfrentar estas situaciones, para poder decirle, oye, mira, no voy a entrar en esta guerra contigo, no me voy a enfrentar contigo, pero para eso es muy importante que detectes precisamente esos disparadores, podríamos decir, de la conducta que pueden hacer que pierdas el control. Por ejemplo, darte cuenta, estar siempre atento, por ejemplo, cuando empieza a elevar el tono de voz, por ejemplo, darte cuenta cuando empieza a hablar mal de alguna persona a la que tú aprecias. Esto es algo típico. Cuando ellos saben, por ejemplo, que hay algo que a ti te molesta mucho, por ejemplo, que te critiquen cualquier cosa tuya personal, y tú te das cuenta que él empieza a hacer ese tipo de críticas que lo que buscan es provocarte, lo que buscan es una respuesta emocional, darte cuenta de esos momentos para que en ese momento seas capaz de parar y seas capaz de decirle, no, mira, no voy a entrar en esto contigo, puedes ofenderme, puedes insultarme, pero no vas a conseguir que yo te responda, no vas a conseguir con que yo entre en esta gresca contigo, en que entremos aquí a pelearnos uno con el otro, no voy a caer en esa trampa. En quinto lugar, es muy importante que todo esto de lo que estamos hablando lo reflexiones y lo organices y lo establezcas junto con tus límites, que creas una especie de estrategia de defensa
que crees una especie de estructura, pero todo esto tiene que ser muy trabajado, muy reflexionado, porque eso es lo que va a hacer que en el momento en que salten estas señales de las que hablamos, tú ya tengas la respuesta preparada. Tienes que, cuando hablamos de reflexionar y reorganizarte, nos referimos, o me refiero, a que tienes que preparar la estrategia con la que le vas a responder. Tienes que ir fijándote de una forma fría, de una forma analítica, en todos esos patrones que tiene el narcisista de actuación, y tienes que preparar una respuesta para cada uno de ellos tranquilamente, reflexionadamente, con calma, en los momentos en los que no estás en guerra con el narcisista, de forma que cuando él empiece con alguna actitud de este tipo, cuando tú veas que empiezan estos disparadores de los que hablábamos, automáticamente tú ya tengas una respuesta preparada para darle, tengas una respuesta para frenarlo. Si de ahí él, cosa muy frecuente, cambia de estrategia, si ve que algo le está fallando, rápidamente va a cambiar de estrategia, va a venir a atacarte por otro lado, tú rápidamente tienes otra respuesta preparada para dársela ahí con ese nuevo argumento que te saca, de forma que todo lo tienes preparado, no te sorprende. Bueno, hay una frase que dice: a mí para improvisar tienen que avisarme con 15 días de antelación, y tendría que ser algo así. No hay que improvisar nada, tienes que tener todo preparado, todo organizado, de forma que nunca te pueda sorprender el narcisista, porque tienes preparadas las respuestas a todos sus ataques. Ya digo, respuestas que no conlleven violencia, respuestas que no conlleven confrontación. De lo que se trata precisamente es de evitar la confrontación, es caer en la trampa del narcisista, que lo que busca es la pelea, lo que busca es la guerra, lo que busca es la discusión. En sexto lugar, es muy importante que practiques relajación, es muy importante que practiques el desarrollar tu calma y que nunca caigas en estas trampas. El objetivo del narcisista siempre es conseguir romper tu estabilidad, conseguir romper tus nervios, porque de esa forma, el momento en que el que sea capaz de romper tu tranquilidad, tú automáticamente vas a empezar a dar respuestas incontroladas. Vas a tratar de responder de cualquier manera a esos ataques que va a provocar el narcisista. En esos momentos tienes que tener mucha calma, tienes que aprender a mantener la calma, a relajarte. Cuando se practica la relajación, uno aprende con la práctica a relajarse en unos segundos, ¿no? Tú sabes que en el momento en que te provocan, lo que tienes que hacer es callarte, aprender a respirar hondo. Quizá hagamos algo con el tema de la respiración, la relajación y la meditación. Estoy pensando algo al respecto para que aprender a todo este tipo de técnicas, pero es muy importante relajarse, pensar siempre, decir: voy a contar hasta 10 antes de dar una respuesta, y voy a aprovechar esos 10 segundos para hacer una respiración profunda. Empiezas a respirar, empiezas a calmarte. Ya sabes que la respiración tiene una influencia enorme en nuestra emocionalidad. Podemos tranquilizarnos, controlar la situación, y después, ya cuando ya nos hemos relajado, cuando ya nos hemos calmado, damos la respuesta que tenemos preparada, sacamos esa respuesta que hemos pensado para esa situación en concreto, pero todo esto con calma, con tranquilidad, para que el narcisista no sea capaz de romper esa coraza que hemos creado, para que el narcisista no sea capaz de arrastrarnos en lo que él pretende. Siempre tenemos que tener la tranquilidad, la calma, para no caer en la trampa, para no caer en el engaño, para no caer en la guerra en la que nos está provocando, a la que nos está llamando el narcisista. En séptimo lugar, y esto ya enfoca hacia otro aspecto, cuando el narcisista hable, escúchalo y préstale atención, que él sienta que tú estás tratando de participar, que estás tratando en algún sentido, de colaborar con él, porque normalmente es como a los bebés, ¿no? No hay cosa que más tranquilice a un narcisista que le presten atención. Cuando el narcisista hable, diga las tonterías que diga, hable de lo que hable, tú préstale atención, escúchele activamente, déjalo que hable a él. A los narcisistas les encanta hablar, les encanta ser los protagonistas, les encanta ser los que brillen, así que tú escúchalo con atención. Simplemente de esa forma vas a conseguir que él se sienta bien, de esa forma él se relaja, de esa forma cuando él empiece a, ya sea a atacarte, a lo que sea, y quiera desahogarse y quiera empezar a decir cosas, tú con calma, escúchalo, incluso vete diciendo esas pequeñas frases que a veces decimos
para que el otro continúe hablando, déjalo que hable, porque el narcisista cuando habla se desahoga, se encuentra en su salsa, se encuentra feliz, así que tú déjalo que hable, de esa forma vas a conseguir que se tranquilice, posiblemente consigas que olvide ese motivo por el que quería provocarte, por el que quería humillarte, así que déjalo que se desahogue, es muy importante, vete sonriéndole, asintiendo con la cabeza, tienes que buscar siempre la manera de saber tú manejarlo, de dejarlo que él se explaye, no hay mejor cosa para tranquilizar a un narcisista que dejarle que sea narcisista, dejarle que se sienta que es la persona importante. No, no te preocupes, eso no representa para ti ninguna humillación, no significa que tú te estés rebajando a él, sino simplemente con inteligencia eres tú quien lo está manejando a él o eres tú quien la está manejando a ella, ¿no? Puedes acompañarlo con frases, sí, sí, ya lo veo, te comprendo, entiendo lo que estás diciendo. De vez en cuando puedes hacerle alguna pregunta para que te aclare algo de lo que está diciendo y que tenga la oportunidad de explayarse más, de ampliar sobre lo que está hablando. Todo eso hace que el narcisista se vaya calmando, hace que vaya perdiendo esa energía con la que venía. No trates de confrontarlo aunque diga tonterías, aunque diga cosas en las que no tiene razón, tú nunca entres a discutir eso, simplemente déjalo que hable y provócalo a que hable más, a que esté constantemente hablando, porque de esa forma los narcisistas se sienten importantes y ahí se relajan. También puedes tú distraerlo buscando esos temas que a él le interesan. A los narcisistas les gusta mucho hablar de sí mismo, les gusta mucho hablar de experiencias que han vivido. Entonces, cuando tú quieras calmar a un narcisista, cuando quieras rebajar esa tensión que existe, provócalo a que hable de esos temas, déjalo que hable tranquilamente, vete siguiendo esta técnica del punto anterior, dándole pautas para que vaya desarrollando. Apréndete también, reflexiona sobre qué temas son los que le gustan, provócale que hable sobre esos temas, ya te digo, sobre alguna experiencia, sobre su servicio militar, sobre un viaje que realizó hace tiempo, sobre un trabajo que hizo del que él está muy satisfecho, con frases, ¿no te acuerdas aquella vez cuando tal, no? Aquel amigo que tuviste que te ayudó en tal circunstancia. Son disparadores que provocan que el narcisista empiece a hablar. Es una técnica para arrastrarlo donde tú quieres, para evitar que te ataque a ti personalmente, simplemente dejándolo que hable de sí mismo, dejándolo que se siente importante, que crea que es la persona que tiene mayor experiencia, ahí que te está enseñando, que él es el profesor que te está enseñando todo acerca de la vida, ¿no? Cuando cuando tengas que hablar algún tema importante, antes de hablar de ese tema tienes que conseguir, en noveno lugar, tienes que conseguir que el narcisista se calme. Así que busca estos temas de conversación en donde él se explaye, donde él vaya hablando y déjalo que se agote hablando, que termine, que él sienta ya que no tiene nada más que decir y entonces si tienes que plantearle algún tema, ese es el momento en el que con mucha suavidad puedes ir empezando a sacar ese tema, puedes ir empezando a hablar de eso porque has conseguido que él llegue a un estado de relajación y es muy difícil que vaya a responder violentamente. En ese momento, con suavidad, tú empiezas a tratar el tema. Si ves que él se altera, simplemente lo detienes y vuelves de nuevo a hablar de otra cosa que lo distraiga y después puedes volver a sacarlo de nuevo. Sería la forma en la que podrías abordar aquellos temas que a ti te interese hablar con él, pero siempre cuando consigues primero relajarlo, porque si no lo que vas a conseguir es que responda que no a todo lo que le digas y a que confronte permanentemente contigo. Es muy importante también a los narcisistas, en décimo lugar, mostrarles empatía. A los narcisistas les encanta que la otra persona tenga empatía, ellos no tienen nada, pero les encanta que la otra persona los comprenda, que la otra persona, y esto tiene que ver también con el dejarlo hablar de sus cosas, el provocarlo a que siga hablando, el sacarle esos temas que a él le gustan. Todo esto tiene mucho que ver con la empatía, pero también cuando él empiece a hablar, tienes que tú tratar de demostrarle que comparte sus emociones, porque eso hace que él se sienta a gusto, que él se sienta bien. Ya te digo que a los narcisistas una de las cosas que más le gustan son las personas empáticas, porque al narcisista le gusta que la gente comparta sus puntos de vista, que comparta sus opiniones, que comparta sus emociones. Él se siente importante cuando toda la gente alrededor lo adora, ¿no? Lo está en torno a él. Así que siempre confirma las cosas que él dice. Por ejemplo, debías haber estado muy enojado cuando te viste en esta situación, cuando él está contando precisamente que se había enojado por alguna cosa.
También en algunas situaciones, cuando veas que él está alterado, puedes decirle, oye, se te nota que estás enfadado realmente, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te preocupas por él? Al mismo tiempo le estás dando la oportunidad de que hable de sus emociones, de sus sentimientos. Ya te digo que el narcisista, como egocéntrico que es, quiere ser siempre el centro de atención y quiere hablar todo sobre sí mismo. Así que esta empatía te ayuda a reconducir los temas, te ayuda a enfocarlo para que hable sobre sí mismo, para que se sienta él el centro de la atención. Eh, También es conveniente a que en algún momento tampoco tú aceptes el desarrollar una imagen del narcisista que esté sobre ti, que suponga que te humilla. Eso hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de dejar al narcisista que exprese sus grados de narcisista para que se relaje, pero eso hay que tener mucho cuidado. Tampoco eso significa que debamos aceptar para conseguir eso que nos humille, que nos veje, o que el narcisista quiera demostrarnos prácticamente que él es narcisista, pues tratando de humillarnos. Hay que tener mucho cuidado, no caer en el exceso, no caer en la trampa que a veces el narcisista nos tiende, de que aprovecha precisamente eso para tratar de humillarnos, para tratar de conseguir lo que él pretende o lo que él quiere. Y en último lugar, en 12º lugar, siempre trata de usar frases cuando conversas con un narcisista que no sean acusatorias. Tienes que tratar siempre de hablar en primera persona, tienes que tratar de hablar lo más sincera y directamente posible con el narcisista para evitar malos entendidos, para evitar que el narcisista entienda que tú estás tratando de atacarlo, que tú estás tratando de hacerlo vulnerable, porque eso a los narcisistas les saca de quicio y eso provoca violencia por parte del narcisista. Entonces, de lo que aquí estamos hablando son 12 puntos que lo que permiten es tener una convivencia llevadera con el narcisista, donde tú eres quien lo maneja, quien aprovechas ese egocentrismo, ese deseo de estar por encima de los demás, esa arrogancia que tiene el narcisista, la aprovechas en contra de él precisamente, la aprovechas para poder manejarlo, para que él se sienta a gusto y de esa forma reducir su violencia, fijar también tus límites, dejar claro cuáles son tus límites, que no le vas a permitir que sobrepase esos límites, pero no enfrentándote violentamente con él, sino todo lo contrario, suavizando la situación, buscando simplemente el cortar el hilo emocional en el momento en que él pretende sobrepasar esas líneas y no permitiéndole que nos pueda hacer daño o que nos pueda herir con algún tipo de estas cosas. Ya os digo que esto no es una estrategia de permanencia para siempre, esto es una especie de tiempo, de ganar tiempo para dar un paso importante que queremos dar, como puede ser alejarse del narcisista, como puede ser romper una relación, planificar un poco la situación en la que estamos, tratar de encontrar un trabajo, tratar de asesorarnos respecto a la familia, qué va a ocurrir con nuestros hijos. Necesitamos un tiempo de tranquilidad para hacer todo ese tipo de cosas y entonces necesitamos recurrir a estas técnicas para no estar en guerra constante con el narcisista. Como decía, otra de las técnicas que puedes reemplazar a esto de lo que hablamos es la técnica de la piedra gris, pero claro, la piedra gris ya es una técnica más dura, en donde sí hay un enfrentamiento con el narcisista porque nosotros le negamos la emocionalidad, le negamos la respuesta, de forma que el narcisista se da cuenta de que esto está ocurriendo y en principio puede tener una reacción violenta, puede tratar de provocarnos esa emocionalidad que le negamos con esta técnica de la piedra gris. La técnica de la piedra gris es una técnica un poco más extremista para situaciones más concretas y también está muy indicada para cuando ya no se convive con el narcisista, por ejemplo, cuando se tienen hijos en común con el narcisista, cuando se trata de una madre narcisista con la que ya no convives, cuando se trata de un vecino, cuando se trata de un compañero de trabajo con el que no tenemos una relación diaria o directa. En esos casos la piedra gris es la técnica más adecuada. Cuando hay una convivencia diaria, la verdad es que la piedra gris se hace difícil de llevar a cabo, es una técnica dura que es muy complicada de sostener cuando existe ese caso de convivencia diaria.
Bueno amigos, hasta aquí el tema de hoy. Ya os digo, no se trata de que nosotros debamos aprender a convivir con un narcisista, porque no ese es el asunto. Siempre hemos dicho que en los casos del narcisista lo mejor es alejarse de él, es romper la relación. Así que esto no es más que un remedio, un arreglo para tratar de pasar el tiempo hasta que conseguimos alejarnos de él. Bueno, vamos a echar un vistazo a los mensajes que nos han ido llegando. Paola, yo apliqué esta técnica y funcionó, pero salí algo lastimada. Bueno, es que es inevitable salir algo lastimado cuando se está con un narcisista. Ya decimos que estamos explicando una forma ideal de las técnicas, ¿no? Por supuesto que es muy difícil manejar a un narcisista. Esto que explicamos aquí de una forma tan simple, tan sencilla, cuando hay que ponerlo a la práctica, la cosa ya se complica un poco, requiere experiencia, requiere mano izquierda para saber manejar la situación, realmente, pero bueno, es una alternativa que se puede poner en práctica y por supuesto va a ser mejor que no hacer nada. María Magdalena, un taxista de 70 años, lleva a mis perritos al veterinario y es narcisista porque habla mucho de sí mismo, es exagerado saludando a la gente y dice que él es agradable, me cuesta mucho soportarlo. Bueno, yo no creo que en este caso, por los datos que tú me das, María Magdalena, no creo que sea narcisista, al menos en lo que tú me cuentas. Lo que sí puede ser es una persona muy vanidosa, una persona que tiene una alta opinión de sí mismo y que quiere hacérselo ver a los demás. Ya digo siempre que la característica esencial del narcisismo es que el narcisista provoca daño sobre los demás, se nutre del sufrimiento de las otras personas. Yo creo que es lo que diferencia como una patología al narcisismo, ¿no? Yo creo que en este caso, yo creo que ni siquiera llega al caso de una patología, de un trastorno, ¿no? Sino que más bien es una persona que le gusta hablar de sí mismo, que se siente lo típico, una persona apagada de sí misma, ¿no? Que piensa que quizás sea un egocéntrico, ¿no? Pero no, bueno, por lo que tú me cuentas, si tú me hablas ya de casos de humillaciones, de casos de vejaciones, de casos de desvalorizaciones, ahí sí podríamos valorar que estuviéramos hablando de un narcisista. Silvia Amor, hola, buenas noches desde Argentina. Laura Yáñez, Cherry, saludos. Señor Antonio Vicente, María Magdalena, soporto al taxista narcisista porque una asociación civil me ayuda pagando el traslado a la veterinaria, pero no le contesto nada, lo ignoro, trata de conseguirme atención, pero sigo ignorando. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es una persona muy egocéntrica posiblemente, que le gusta constantemente estar hablando de sí mismo, ponerse siempre como ejemplo de todo, pero ya digo que el aspecto que diferencia a todas estas características de lo que es un trastorno real es que el trastorno causa daño a las personas, bien a sí mismo o bien a las personas que lo rodean. Si no hay daño, si no hay sufrimiento, si no hay afección a la vida de las personas, realmente no existe trastorno, sino que son conductas que no son las más adecuadas, pero bueno, son conductas que entrarían dentro de lo normal, ¿no? Laura Yáñez, buenos días, doctor Antonio, buenas noches en México. ¿Qué hacer si el narcisista es un psicólogo? Bueno, no importa que sea o no sea un psicólogo, lo que hay es que alejarse de él. O sea, en el momento que uno se da cuenta de que está tratando con un narcisista, tiene que aplicar todo lo que hablamos de los narcisistas, sea psicólogo, sea médico, sea lo que sea, no tiene importancia. Si uno se está tratando recibiendo terapia de este psicólogo, pues tiene que interrumpir eso y alejarse de esa persona. Adela Castro, hola doctor, alegre con su programa. Es la verdad que estas personas narcisistas así son, tratan de actuar así principalmente con las personas más cercanas a uno. La persona egocéntrica será un grado de narcisismo. Bueno, el egocentrismo es una de las componentes del narcisismo, pero ya digo, lo que diferencia fundamentalmente, lo que convierte en un trastorno al narcisismo es que causa daño en las personas, es que provoca dolor en las personas que lo rodean. Ya digo que los trastornos se caracterizan fundamentalmente porque afectan a la vida de las personas, bien sea en algunos casos a la propia persona, como puede ser, por ejemplo, la depresión, y en otros casos a otras personas, como puede ser la psicopatía o puede ser el narcisismo, ¿no? Paola, yo tuve que aplicar la técnica de la piedra gris durante el proceso de divorcio porque además estaba pendiente mi ciudadanía y me tocó poner límites muy claros que él quiso destruir con amenazas. Efectivamente, en esas circunstancias está muy indicado, es correcto aplicar la técnica de la piedra gris, en ese caso muy bien. Y por supuesto el narcisista responde tratando de romper
esa técnica que le estás aplicando, ¿no? Jessica López, buenas noches. Cristina Faúndez, es muy triste tener un familiar narcisista, toda la familia lo sufre y él también en su situación, en su interior sufre. Ojalá aparezca alguna cura para ellos. La ciencia siempre avanza. Saludos desde Chile, don Antonio. Bueno, Cristian, en realidad no existe una cura porque realmente el problema que hay es que el narcisista no quiere cambiar. Siempre decimos que en la psicología el grave problema que existe es que se requiere de la voluntad del paciente para poder solucionar los problemas, ¿no? Si una persona está con una depresión y se niega a hacer cualquier cosa que se le pide y renuncia a todo tipo de esperanza, pues no hay solución. Si un narcisista, por ejemplo, no quiere cambiar, que es lo común, que no quieren cambiar porque ellos se sienten bien como están, tampoco tiene solución. Entonces no se trata de que la medicina o la ciencia encuentre ninguna cura, porque la cura ya existe, o sea, es hacer terapia. Pero el problema es que el narcisista no quiere cambiar y no quiere someterse a esa terapia. Entonces no hay solución. Por eso digo que en el caso de los narcisistas lo mejor es alejarse de ellos, dejarlos, ellos que con su pan se lo coman, alejarse de ellos lo más posible para tratar de no sufrir con ellos. Cada persona es autónoma, es libre, cada uno tiene las conductas que quiere y es responsable de lo que hace y responsable de las consecuencias que arrastra sus propias conductas, ¿no? Celia Hernández, el narcisista crea apego sobre la persona que daña, efectivamente, pero ese apego lo crea precisamente para sujetar a la persona. Eso es lo que hablamos sobre la dependencia emocional. Ese tema lo tratamos en el libro que tenemos sobre, bueno, aquí está, sobre dependencia emocional. Pues precisamente lo que crea, hablamos en muchas ocasiones sobre el refuerzo intermitente, que es una forma, una técnica psicológica precisamente para crear esa dependencia, para crear ese apego con las personas. Bueno, última consulta. Lidia Borrás, buenas noches, doctor. Yo ya pude dejar al narcisista. Desafortunadamente ahora veo que mi hija me está tratando de forma muy similar. Ella tiene 31 años. ¿Qué debería hacer? Bueno, hay que fijar límites, hay que poner unos límites claros y si no, distanciarte de tu hija. Tienes que dejarle claro siempre que no vas a permitir que se comporte de esa manera. Eso, lo he dicho en muchas ocasiones, no quiere decir que tu hija sea narcisista, que probablemente no lo sea. Lo que quiere decir es que ha aprendido conductas sobre cómo tratar a los demás porque ha visto a su padre cómo las aplicaba. Entonces es normal que un hijo aprenda de su padre cómo se tiene que relacionar con los demás, pero claro, también está en tu parte ponerle límites bien claros. Todo lo que hemos dicho anteriormente, sobre todo lo que hemos dicho en el punto 1, 2 y 3, que hablábamos de que una persona tiene que fijar sus límites, tiene que dejarle claro los límites al narcisista, tiene que decirle, si me vas a tratar de esta manera, no quiero hablar contigo, no quiero verte, no quiero relacionarme contigo. Cuando vengas aquí con un tono de respeto, con educación, tratándome como corresponde a una hija con su madre, en ese caso sí vamos a vernos, vamos a estar juntas, lo que tú quieras, pero si tú me faltas al respeto, no hay nada, no podemos tener ningún tipo de relación. Esto es lo que deberías hacer. Bueno amigos, os recuerdo por último que bueno, ya nos quedan pocos días para empezar con el taller de autoestima en la edición del mes de marzo. Aquellas personas que estén interesadas pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Ya he explicado que es un taller de largo recorrido, es un taller que dura 7 meses donde abordamos muchos temas, muchas técnicas, hablamos de cómo la persona puede conocerse a sí mismo, qué es la introspección, qué es la personalidad, qué tipo de personalidad tenemos cada uno y qué tiene que ver eso con la autoestima. Hablamos también de la dependencia emocional, de cómo hacer frente a la dependencia emocional. Esa es la peculiaridad que tiene este taller, que por lo que está muy enfocada a personas que o bien han estado en relaciones tóxicas o están actualmente, o personas que tienen traumas de la infancia por precisamente estos patrones de educación que han tenido en familias tóxicas. También aparte hablamos de asertividad, justo esto que hablábamos ahora mismo, de cómo fijar límites, de cómo uno a partir de sus valores de vida, de sus propósitos de vida, va creando su propia escala de valores respecto a las cosas, y esa escala de valores es lo que le permite fijar límites, decir qué es lo que yo quiero o no quiero para mí y cómo hacérselos ver a las otras personas. Hablamos también de la inteligencia emocional, cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional. Dedicamos 2 módulos completos a la inteligencia emocional. También hablamos sobre todos los aspectos fundamentales de la autoestima, como es el autoconcepto, como es la autoimagen, como es el amor propio, como son los valores también, cómo afectan a todo este entramado de la autoestima. Y después dedicamos al final un capítulo, un módulo completo
a aspectos, a una especie de aspectos añadidos, ¿no? Como pueden ser desde cómo el aspecto físico influye en las personas, cómo la fisiología, el deporte, el descanso, la alimentación influyen sobre la autoestima, que tienen una importancia muy grande también. Todos estos aspectos los vamos tratando con muchas técnicas que nos ayudan a ir trabajando, a ir mejorando toda esta autoestima, pero igual siempre insistimos, la autoestima es un trabajo para toda la vida. Estas técnicas de las que hablamos, todos estos aprendizajes que vienen en este taller son para ir aplicándolos a lo largo de toda la vida. Claro, a la medida en que vayamos avanzando, cada vez va a ser más fácil de ir aplicando, vamos a tenerlo más insertado dentro de nuestros propios hábitos, de nuestras propias rutinas. Ya sabéis, aquellas personas que estéis interesadas en el taller de autoestima podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Ahí os vamos a enviar información y a partir de ahí decidís si queréis hacerlo o no. Comenzamos en el mes de marzo. Tenemos un cupo de 20 personas para poder manejarlo perfectamente. Si alguna persona excediera de ese cupo, que suele ocurrir habitualmente, suele haber bastantes más de 20, lo que hacemos es pasarlos para el mes de abril. Así que todos vais a tener oportunidad, aquellas personas que lo deseen. Hemos calculado el número de forma que no nos cause un trastorno, pero al mismo tiempo dar oportunidad a todo el mundo. Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Hoy es lunes, nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 de la mañana. Ya os digo que estamos estudiando un cambio, posiblemente, no sé si será para marzo o abril, para pasar el directo a la tarde, de forma que sea más fácil por todos de verlo, que no sean estos horarios que en Argentina es ya madrugada, aquí en España es madrugada, pero del día siguiente es un horario un poco extraño. Así que estamos viendo un poco la posibilidad de pasarlo a las 7 de la tarde, hora española. Bueno, amigos, que tengáis un día muy feliz. Muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.